Buenas tardes, profesor. Hoy expondremos un comparativo de los principales indicadores macroeconómicos de Chile con sus países limítrofes. ¿Quiénes son los expositores? Gerardo Lara, Francisca Matamala, ¿quién les habla? Hemos recogido 3 definiciones para introducirnos a la economía. La primera del autor Fischer, quien define la economía como el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y para quién, con los recursos escasos y limitados. Segundo lugar, definición de Norris, la rama de las ciencias sociales que estudia los procesos de producción y distribución y el carácter de los ingresos reales. Tercer lugar, hemos recogido una definición del Instituto Nacional de Estadística, quien define la economía como la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Es importante que en las definiciones ya podemos recabar que el principal factor es que los recursos son limitados. ¿Cómo definimos indicadores macroeconómicos? Los indicadores macroeconómicos son datos estadísticos que indican el estado actual de la economía de un estado, de acuerdo con ciertas áreas de la economía, mercado bancario, industria, mercado laboral, comercio. Con la ayuda de estos datos es posible explorar el pulso de la economía, su estado permanente, así como su reacción después del impacto con varios factores externos, tales como por ejemplo la pandemia. Y además podemos comparar diferentes economías de diferentes mercados. Hemos recogido diferentes definiciones y datos estadísticos. Entre ellos, según el Banco Mundial, la economía de Latinoamérica a precios de mercado, es decir, paridad de poder adquisitivo, es la tercera más grande y potente a nivel mundial, principalmente basada en su economía secundaria y o terciaria. Segundo lugar, las economías más desarrolladas en términos de PIB per cápita, según proyecciones, son las economías de Panamá y Chile. Las economías de mayor tamaño en Latinoamérica, basándose en el PIB paridad de poder adquisitivo, están encabezadas por Brasil y México. Y un hito muy importante que sucedió el 1 de julio de 2013, el Banco Mundial catalogó las economías de Chile y Uruguay como economías de altos ingresos. Este hito ocurrió por primera vez en América Latina, en países de la región que compartían este estatus. Continuará con la presentación mi compañero Gerardo. Bien, en esta lámina, ¿cierto?, hemos recopilado el PIB de cada país en un periodo de 10 años, expresado en miles de millones de dólares, ¿ya?, en donde podemos apreciar de forma general que Argentina posee mayor Producto Interno Bruto, pero esto no determina, obviamente, si el país tiene un mayor grado económico de bienes y servicios, por lo que lo vamos a analizar un poquito más adelante. Bueno, cualquier análisis para muchos economistas, ¿cierto?, resultan solo hipótesis de la desaceleración, de la producción. Pero también existen algunos temas que los podremos ir viendo, ¿cierto?, y analizando, y lo explicaremos más adelante. Bueno, en este gráfico, ¿cierto?, lo que podemos apreciar, ¿cierto?, que Argentina igual posee una tendencia más bien a la baja, ya que existe y ha existido en los últimos tiempos, ¿cierto?, una volatilidad histórica del crecimiento económico. Hay autores que hablan de una pobreza urbana, y también últimamente esa baja brusca, ¿cierto?, que sucede, es por el aislamiento social que produjo, ¿cierto?, el COVID y los últimos problemas políticos que ha tenido. Ya sabemos que hay mucha corrupción, ¿cierto?, un riesgo país alto, lo que ha impedido el desarrollo del país de forma libre y segura. Pero sí también podemos apreciar, ¿cierto?, un ascenso en 2015, esta fue súper estacionaria, generalmente fue dada por la manufactura agropecuaria de las carnes bovinas, ¿ya?, según los estudios. Hubo un crecimiento no tan rotundo, pero fue bastante significativo. En Chile el ingreso, ¿cierto?, es una tendencia al alta, es el país latino más rico considerado en Latinoamérica, y podría decirse en América comparado con algunos países europeos. La tendencia que tiene es alta, tiene un desarrollo de producción sostenible de bienes y servicios, pero bueno, el 2015 hay una leve baja, si podemos apreciar, ¿cierto?, en Chile, lo mismo pasó en Perú.
se ha sostenido en Bolivia. Esa baja generalmente sucede, según algunos expertos, ¿cierto?, solamente por climas de negocio, ¿ya? La tendencia tanto de Perú como de Bolivia, ¿cierto?, es muy parecida a la de Chile. Hay un crecimiento sostenible, bastante radical, ¿cierto?, en los países, pero no crecen de manera significativa. Eso es lo otro comparado con Chile. Lo que podemos apreciar, ¿cierto?, es que en general desde el año 2018, ¿cierto?, en Chile hay una baja sostenible de bienes y servicios debido al estallido social, y también obviamente todo lo que es producido en el tema de la pandemia del COVID. Algo que podemos aportar también de Argentina es que está todo en rojo, salvo las exportaciones, que lo analizaremos un poquito más adelante, del 2019, ¿ya? Eso no tiene nada que ver con el PIB. En las exportaciones, obviamente, de acuerdo a la inflación y la devaluación de su moneda, podemos explicar al tiro, ¿cierto?, que favoreció, obviamente, a los exportadores argentinos. Bueno, en la lámina siguiente, bueno, acá en el PIB, ¿cierto?, los gráficos se ven muy parecidos, pero es solamente en su tendencia. Por ejemplo, en este demuestra que es más alto Argentina, siendo que ellos reciben más valor en sus bienes y servicios, obviamente, ¿cierto? Eso explica que la distribución de la riqueza, renta, salud, educación, desarrollo, explica el nivel de vida de cada individuo que pueda tener, ¿cierto? Y Chile está por encima de los que reciben más. En general, lideramos el PIB por habitante en este estudio. Eso es lo que realmente queremos señalar. Igualmente, nosotros hicimos un análisis de estos 10 años, ¿cierto? Analizando, ¿cierto?, algunos otros factores. Vamos a analizar, ¿cierto?, en la siguiente lámina que viene, ¿cierto?, los sueldos en este momento cómo están en los países, ¿ya? Y ahí podemos un poco relacionar, ¿cierto?, el PIB per cápita que tiene cada habitante con su sueldo mínimo. Entonces hay hartas diferencias. Y no es lo mismo, obviamente sabemos que no es lo mismo, pero podemos, ¿cierto?, darnos una idea de cómo están distribuidos, ¿cierto?, y obviamente con el gasto público vamos a poder hacernos una mejor foto, por decirlo así. Bien, en esta lámina, ¿cierto?, podemos apreciar algunos datos como la población, su superficie, y aún así podemos deducir, por ejemplo, que una comparación de Chile a Argentina es más del doble en población y casi triplica, ¿cierto?, su superficie, lo que de alguna manera podemos decir que somos personas productivas, que en Chile aprovechamos bien la tierra, ¿cierto?, y tenemos muchas políticas de libertad para ejercer cualquier actividad. Seguramente hay, digamos, libertad en el sentido de que no existen algunas barreras que nos puedan impedir, ¿cierto?, desarrollar algunos negocios, tanto ya sea de exportaciones e importaciones, ¿cierto?, o el mismo producto, desarrollo interno me refiero. De igual manera, ¿cierto?, llama la atención Perú también, que tiene una gran población y superficie, que es solo un poco menor que Chile. De igual manera, en cuanto a los sueldos mínimos, nos damos cuenta, ¿cierto?, Chile lidera. Y obviamente nos permitimos a visualizar lo que pasa en Argentina. Si bien el PIB per cápita es solo un poco más bajo que Chile, podemos visualizar que el sueldo mínimo es el más bajo del estudio. Argentina tiene un sueldo, si lo llamo a pesos, de 162.503 pesos. ¿Ya? Es muy bajo. Y ahí es donde nos preguntamos si el gasto público, que analizaremos obviamente más adelante, está destinado a sus personas. O sea, recordando en este estudio que la educación es gratis, ¿ya? Solamente como un punto, pero vamos a ver si realmente es significativo en comparación a sus habitantes, ¿ya? También llama la atención Bolivia, siendo un país con los más bajos valores de PIB versus al sueldo mínimo, no es proporcional a sus casos, tiene un sueldo mínimo bastante elevado en comparación, por ejemplo, con Argentina, siendo que su producción interna bruta es muy bajo en cuanto a valores. En la siguiente lámina, ¿cierto?, ahí podemos darnos o apreciar de alguna manera, ¿cierto?, cómo está este cuadro comparativo por los sectores. Si bien los sectores, en esta lámina fue un poco difícil, un poco acotarlo, ¿cierto?, tratamos de mostrar una foto bastante significativa, en lo cual obviamente
en los porcentajes que aporta el PIB, ¿cierto? Comparativo por sector, la minería, ¿cierto? En Chile viene siendo un caso muy importante. El comercio ha subido montones. Y obviamente Chile en temas de agropecuario, ¿cierto? No es tan, digamos, significativo a comparación de otros países, como es el trabajo, por decirlo así, de la tierra, carne bovina y fruta, ¿ya? Sí, hemos subido en niveles, por ejemplo, de electricidad, de generación, ¿cierto? De temas eléctricos y todo el tema, muy por encima de otros países con temas de construcción. Y de alguna manera, ¿cierto? Y lo que de alguna manera los estudios lo dicen, que no somos un país turístico, por eso los restaurantes y hoteles, ¿cierto? De alguna manera se permanecen, tienen la cifra igual que Perú. Podemos también apreciar, ¿cierto?, que en el caso de Argentina, ¿cierto?, su industria manufacturera, ya sea la elaboración, cuando se refieren a industria manufacturera los argentinos, obviamente esto es la elaboración de productos que provienen de una materia prima. Es bastante elevada, ¿cierto?, así como el comercio, y obviamente superiores un poquito en otros temas, como por ejemplo el transporte y comunicación, que en cuanto obviamente en referencia a su PIB, ¿ya? Perú, Perú también tiene un bastante nivel de sector minero, así también Bolivia, que ha subido un poco sus temas de minería por temas de litio, por ejemplo, por yacimientos de cobre, tanto en Perú como Bolivia. No olvidemos también que ellos venden oro, ellos venden hartos yacientes perdón, trabajan un montón de minera, no solamente para trabajar el cobre, sino que también muchos yacimientos de oro particularmente. En la siguiente lámina podemos apreciar, ¿cierto?, gráficamente, en los mismos números que habíamos visto en adelante, ¿cierto?, para un poco darnos una foto en qué es lo que realmente participa cada país. Obviamente obviamos todos los servicios, aquí están los servicios financieros, personales, domésticos, también incluimos en este factor aquí digamos la administración pública, pero más o menos para dar una foto, ¿cierto?, de lo que invierte, digamos, la producción que tiene cada país. Podemos señalar, ¿cierto?, que estamos muy bien posicionados como Chile, estamos bastante bien en referencias con los otros países o nuestros vecinos. Argentina sobresale un poquito en el comercio, ¿cierto?, en la participación del PIB, ¿sí? Y Perú un poquito sobre nosotros con la participación minera. Pero eso es en temas de participación, de porcentaje. Pero si nosotros cambiamos, ¿cierto?, y lo graficamos en pesos, perdón, en miles de millones de dólares, nos damos cuenta, ¿cierto?, que tenemos una gran ventaja nosotros en el PIB, bastante dinero, digamos en temas, por ejemplo, de industria manufactura, en minería, superamos obviamente a Argentina, en temas, por ejemplo, de construcción, estamos casi a niveles de Argentina. La construcción siempre en Chile ha destacado en comparación de otros países latinos. Y bueno, y la industria manufactura solamente nos dobla Argentina y tenemos más o menos niveles de millones de dólares, igual que Perú. Muy bajo, ¿cierto?, se encuentra Bolivia, en algunos valores, no son muy participativos, y ahí podemos darnos, ¿cierto?, en unas conclusiones finales que vamos a hacer, nos podemos dar una foto general de cómo están cada país de nuestros vecinos. No olvidemos que todos estos vecinos que estamos nombrando son nuestros vecinos directamente, que están, digamos, apegados a Chile, con los límites chilenos. Aquí ya nos podemos dar un gráfico, ¿cierto?, de los niveles que tenemos, ¿cierto?, Chile en azul. Sin embargo, obviamente lideramos bastante, ¿cierto?, en proporción a los habitantes y en proporción a la tierra que tenemos, podemos señalar que somos bastante productivos. Si podemos dar un análisis rápido de lo que nosotros somos como país en temas de producción de bienes y servicios. Bueno, continuando con la presentación, seguiremos con el gasto público.
Es importante entender qué es el gasto público. Es la totalidad de gasto realizado por el sector público, por el Estado de un país, en beneficio, lógicamente, de todos sus habitantes, para mejorar la calidad de vida. ¿Por qué quisimos interpretar el gasto público? Debido a que es afectado por la pandemia y otro tipo de crisis, guerras, entre otras, en términos políticos sociales. En Chile, el gasto público 2020 disminuyó 68,9 millones, un 2,08%. Esta cifra supone que el gasto público en 2020 alcanzó un 28,97% del PIB, una subida de 2,7 puntos respecto al 2019. ¿Cuál es la posición de Chile frente al resto del mundo en 2020? En cuanto a gasto se refiere, ha empeorado y la situación en la tabla ha pasado del puesto 49 al 51. No obstante, es más importante su posición en el ranking de gasto respecto al PIB, y en este caso ha mejorado. El ranking es 112 de 190 países. El 2020 el gasto público per cápita fue de 3.000 en Chile, de 3.836 dólares por persona, por habitante. En 2019 fue de 3.839 dólares. Luego, el gasto público por habitante descendió en 3 dólares, lógicamente por la crisis. Si nos vamos 10 años atrás, veremos que el gasto público era de 2.985 dólares. Por lo tanto, es importante que hay un alza considerable. En la actualidad, según su gasto público per cápita, Chile se encuentra en el puesto 63 de 190 publicados. Seguimos con Bolivia. Bolivia en 2019 creció 191,5 millones, un 4,15%. Esta cifra supone que el gasto público en 2019 alcanzó el 36,07% de su PIB, una caída de 1,03 puntos. ¿Cuál es la posición de Bolivia ante el mundo? En cuanto a gasto, ha empeorado y su situación es 79, bajó ese puesto 79 a 80. En el otro ranking respecto del PIB, también descendió al puesto 64 de 190. Continuamos analizando Bolivia. Para 2019, su gasto público fue de 1.290 dólares por habitante. En 2018 fue de 1.325. Luego se ha producido un incremento del gasto público por habitante de 35 dólares. Si miramos 10 años atrás, era de 642 dólares, por lo tanto ha habido una alza considerable. En la actualidad, su gasto público se encuentra 116 de los 190 publicados. En Perú, 2019 creció un 7,47%, que es una subida considerable. Esta cifra supone que el gasto público en 2019 alcanzó 21,3% de su PIB, solo 0,13 puntos respecto al 2018. ¿Cuál es la posición de Perú? Ocupa el puesto 58. Y respecto al PIB, ocupa la posición 148 de 190 países del ranking del gasto público respecto al PIB. En cuanto a Argentina, en 2019 disminuyó 33.846 millones, un 11,99%, una cifra bastante considerable, pero ya es conocida la crisis que vive Argentina. Esta cifra supone que el gasto público tuvo una caída de 1,16 puntos respecto al 2018. La posición de Argentina para el año 2019 en cuanto a su gasto ha empeorado y disminuyó del puesto 25 al 27. No obstante, en el ranking del PIB también ascendió al puesto 49. En 2019, el gasto público per cápita para Argentina correspondía a 3.790 dólares por habitante. 2018 fue de 4.589 dólares. Es importante analizar la diferencia entre estos 2 años. Son 800 dólares de diferencia. Y si miramos 10 años atrás, per cápita eran 2.882 dólares. Es importante hacer este análisis entre los 4 países, ya que Chile tiene un gasto público per cápita, así analizamos por millones de habitantes, de 3.836 dólares. Cifra bastante importante y bastante distante de lo que es Bolivia y Perú. Siguiendo con la presentación, en el gasto público es importante identificar en qué ítems va gastado el fondo del Estado. Podemos apreciar en estas imágenes
que Chile, por ejemplo, el año 2017 incurrió en un gasto 21,3% en educación, 17,73% en salud, un 7,61% en defensa, lo que es muy alto en comparación con naciones como por ejemplo Argentina y Bolivia. En el gráfico podemos apreciar cuál es la distribución según cada país para el año 2017. Cada país distribuye lógicamente sus partidas en distintas proporciones, esto según las políticas públicas que tenga cada país y las necesidades de cada país. Antes de saber cuánto gasta un país, es importante saber en qué lo gasta, y aquí lógicamente aparece muy bien definido. En el caso de Perú, por ejemplo, destina en educación un 18%, salud un 14%. No destina tanto porcentaje como lo hace Chile. En el caso de la educación, por ejemplo, Argentina solamente destina un 13,26%. Ahora bien, los porcentajes de gasto público son más altos en Chile, y sea en educación, salud y defensa, nos hace pensar que la educación no es del todo gratuita y se invierte mucho en colegios subvencionados y particulares subvencionados. Aquí los apreciamos en presupuesto y expresado en miles de millones de dólares. Es súper impactante ver la tabla de los porcentajes y que aún cuando pagamos el sueldo mínimo, igual invertimos en gasto público, un nivel superior por cada habitante. Por último, aquí hay un desglose. Educación y salud destacan siempre en el presupuesto en la mayoría de las naciones por tamaño del gasto y contribución al crecimiento. A lo que más se destina el dinero es educación, salud, trabajo y previsión. Interior y seguridad, lo que es obras públicas, las construcciones, obras viales, vivienda, defensa, justicia. Lo que menos se destina a ciencia, tecnología e inversión, que eso depende de lo que destine y crea que es más importante y las necesidades de cada nación. Obviamente van cambiando en cada país. Y por último, podemos analizar el porcentaje del aumento del presupuesto del 2020. Esto se ve principalmente fundamentado por lo que es la pandemia. Hubo un incremento de un 35% en salud. En educación también. Esto depende de las políticas de cada gobierno. Hay gobiernos que prefieren invertir más en educación, en obras públicas. Esto va cambiando a lo largo de los distintos gobiernos y a lo largo de los años. ¿Ya? Pero lógicamente es importante leer estos datos y hubo un incremento importante por la salud, obras públicas, además también por las crisis sociales, las revueltas sociales. Muy importante hacer este análisis y que cada nación va destinando los montos que estime conveniente, según sus presupuestos, que lógicamente son limitados. Continúa con la presentación mi compañero Gerardo. Bien, con respecto a la balanza comercial, tenemos también su cifra en un periodo de 10 años. Bueno, en el grafical la podemos visualizar, ¿cierto? Que en general la variación entre exportaciones e importaciones son muy marcadas entre un año y otro. Hay saldos negativos incluso, ¿cierto? Podemos también determinar, además digamos que la balanza comercial en estos 4 países, debido a las variaciones, ¿cierto? Por lo menos fluye, ¿ya? Eso explica, ¿cierto?, que hay hábitos de consumo, hay políticas sobre exportaciones e importaciones, hay quizás una renta disponible que permite, obviamente, hacer estos flujos, una fluctuación del tipo cambio, por eso se producen estas brechas, ¿cierto?, de superávit y déficit, y también hay algunos ciertos costos de distribución que influyen, obviamente, en las exportaciones y exportaciones. Un ejemplo claro, como habíamos visto, ¿cierto?, el PIB de Argentina, que si bien está en decadencia, la exportación y la duración de su moneda hicieron que las exportaciones posean un drástico aumento en los últimos 3 años, lo que también se refleja en la participación porcentual del PIB en estos últimos 3 años. ¿Ya? Si bien el escenario ideal es que la balanza comercial obtenga un superávit y no un déficit, ¿cierto?, como vemos en el gráfico, parece ser una fea firma. No existen medidas para que tengamos superávit todo el tiempo, solo políticas internas, ¿cierto?, que para que nuestras exportaciones tengan una visibilidad ante el mundo en temas de precio, como los commodities, tener buenas relaciones, un clima laboral, de negociación bueno, tener una política interna de apoyo en las exportaciones, disminuir la presión impositiva, aportar tecnológicamente, todas esas cosas de alguna manera
aportan obviamente al buen flujo. A esta altura, como he dicho anteriormente, estos países, según sus productos, tienen amplia vitrina ante el mundo. Todos estos productos de exportación son participantes de muchos estados también, hay que decirlo. Hay barreras que ya no existen. Y también son pertenecientes a tratados comerciales, ¿cierto? Siendo el socio comercial, generalmente en Latinoamérica, China el principal, el número uno que representa tanto en exportaciones como importaciones. Al revisar las exportaciones, es necesario revisarla para un poco sacarnos de la foto anterior de la firma, ese que parecía el gráfico de una firma, ¿cierto? En términos de montos, Chile es impresionante. Al verlo, estamos liderando en el estudio, siendo que somos un país pequeño, con pocos habitantes en comparación en Argentina. Poseemos un escenario muy favorable en las exportaciones. Lo contrario pasa con Bolivia, en términos de montos, ¿cierto? Solamente representa casi el 10% solamente lo que implica Chile. En Chile obviamente existen medidas con una buena política cambiaria, subsidios a las exportaciones, también hay que decirlo, hay créditos que estimulan la producción. Y quiero leer algo que también hay que poner ojo en el futuro que viene Chile. Algunos autores dicen esto: el desarrollo de las exportaciones chilenas será muy difícil a futuro y deberán, ¿cierto?, reunir requisitos de políticas más complejos que en la etapa anterior. Aunque los recursos naturales indudablemente seguirán siendo la base de la ventaja comparativa del país en el comercio mundial, será preciso diversificarse hacia productos y servicios de tecnología más avanzada. ¿Qué quiere decir con esto? De alguna manera el autor acá dice que los recursos, Chile se basa en el cobre, los recursos no renovables, ¿cierto?, tienen de alguna manera una expiración, por decirlo, ¿ya? Eso es bastante importante de señalar, ¿ya? Aquí, según este gráfico, ¿cierto?, y el gráfico que vamos a ver ahora, ¿ya?, que es el porcentaje de representación del PIB, esta lámina nos indica la participación de las exportaciones, ¿ya? Nuevamente, Chile está en sus exportaciones, ¿cierto?, aporta al Producto Interno Bruto un gran porcentaje, ¿no? Bolivia no se queda atrás, siendo que Bolivia exporta poco en cuanto a monto, pero no se queda atrás en el aporte de la producción interna bruta, en cuanto a las exportaciones, ¿no? Tuvo sus auges un poquito sobre el 30%, que llegaron al 40 y tanto por ciento, pero sí estuvieron, digamos, a la baja y han permanecido, ¿cierto?, a niveles de porcentaje como en Perú, ¿ya? Argentina nuevamente podemos ver que exporta poco, ¿no?, en relación al PIB, siendo un país con, vuelvo a decir, con mucha tierra, mucho valor, muchas personas. Es un tema que podría analizarse, ¿cierto?, del porqué, ¿eh? Seguramente políticas internas, también lo podemos ver en el gasto público, si realmente ellos aportan o no a las personas. En esta lámina, ya, ahí ya podemos darnos, ¿cierto?, y fijarnos un promedio en los últimos 10 años, como habíamos visto en las láminas anteriores. Como promedio, ¿cierto?, tenemos que Chile lidera, ¿ya? Y como promedio porcentual, ¿cierto?, Argentina también es algo, digamos, para mirar. Argentina, de alguna manera, tiene poca participación de exportaciones, eso es lo que quiero decir, ¿ya? Si bien las exportaciones le conviene a Argentina ahora, en que la inflación es alta y la moneda, de alguna manera la moneda se ha devaluado, por ende, si reciben dólares, reciben plata, les conviene exportar, ¿ya? Y ahí vamos a ver si efectivamente eso es cierto o no. En cuanto a las principales exportaciones, ¿ya?, Chile sigue siendo lejos el cobre, ¿cierto?, el commodity más exportado por el país. Hace 15 años uno podía recordar la celulosa, el salmón, ¿cierto?, que eran los productos clave, el segundo, tercer lugar estaban, pero aún así, digamos, las cosas han cambiado un poquito para Chile, ¿ya? Su mayor producto en Bolivia es el gas natural, seguido el oro y otras piedras preciosas que ellos tienen, ¿cierto? Ellos también en la minería participan ahora mucho con el litio. En Perú la minería sigue siendo un factor importante, ¿ya? Ellos hablan de otros minerales, ¿cierto? También hablan del oro, ¿ya?
Y acá en Argentina podemos visualizar, ¿cierto?, que ellos hablan, en estos sectores económicos, ¿cierto?, hablan de productos primarios, manufactura. Los productos primarios vienen siendo todo esto la materia prima, o sea, la materia prima le llaman productos primarios, ¿cierto? Ellos portan mucha harina, peles de soya, maíz de grano, porotos de soya, ellos carne bovina, deshuesada, me refiero, congelada. Y los productos de manufactura de origen agropecuario, ¿cierto? Ya cuando entran a la industria, ya también hay carne, ya hay leches, queso, azúcar, madera, de girasol, aceite de oliva, aceite de maíz, bebidas, cerveza, etcétera, etcétera. Y las de origen industrial en Argentina vienen siendo todo lo que son vehículos, parte de vehículos, maquinaria, etcétera, etcétera. Ellos fabrican mucho esto, ellos tienen una gran participación aquí latinoamericana sobre eso. Hay algunos países digamos, perdón, hay algunos autos ya, que se arman también en Argentina, muchos autos chinos. Y de hecho, conocida la marca Chang'an, que se arma allá. ¿Ya? Y en combustible, obviamente, y energía, sabemos que ellos también aportan harto en temas de gas. ¿Ya? Así que es muy importante. En la siguiente lámina podemos visualizar, ¿cierto?, de alguna manera, que China viene siendo, ¿cierto?, uno de los principales países compradores, está en presencia, más o menos igual que en Perú, poca presencia tienen, ¿cierto?, en Bolivia, y en China vendría siendo su segundo socio más importante comercial. Brasil viene siendo el primero, ya que ellos intercambian, ¿cierto?, algunas carnes, intercambian mucho gas. Bueno, esta es la foto general, ¿cierto?, siendo que China es el primer país, digamos, que de alguna manera está en presencia de algunos países que le están vendiendo, ¿no? Continuando con la presentación, hemos decidido incluir las importaciones expresadas en miles de millones de dólares. En nuestro cuadro comparativo podemos apreciar el año 2020, Chile tuvo 59.032 miles de millones de dólares en importaciones. Si nos comparamos con las otras naciones, es un monto bastante alto, pero debemos mencionar que el flujo de las importaciones es muy variable en cada país y esto va a depender generalmente por el tipo de cambio. Por eso vemos distintas fluctuaciones durante el año 2010 y 2020. Hay años que se importan más que otros dependiendo del tipo de cambio. Por ejemplo, si tomamos en consideración el año 2012, nos daremos cuenta que el $1 del año 2012 corresponde a 1.15 dólares del 2021, lo cual nos refleja el tipo de cambio va sufriendo distintos impactos a lo largo de los años. Y esto es lo que nos va a ir arrojando. Esto podemos ver en el gráfico, donde Chile, durante los años 2010, tuvo pocas importaciones, y al igual que el año 2020. Los años con 2013, 2014 fueron los años con más importaciones, esto debido a un tipo de cambio con el dólar bastante bajo. Luego, vemos el porcentaje que representa en cuanto al PIB en cada país. Para Chile representa un 23,36% el año 2020, mientras que para Argentina solo un 11,06%. Esto debido a que el tipo de cambio para Argentina estaba muy devaluado. Es por esto que todos los años solamente representa un 11%, un 12%, un 10%, que es bastante bajo en comparación con nuestra nación. En el caso de Bolivia es bastante alto y Perú un término medio si los comparamos los tres. Luego, el promedio de los últimos 10 años en representación de las importaciones en el PIB, Chile mantiene un promedio bastante alto. Luego sigue Argentina, Perú y Bolivia, si lo comparamos en importaciones en el PIB. Un hito importante es contemplar qué es lo que importa cada país. Y generalmente son, lógicamente, productos que el país no produce y que tiene que salir a buscar en otros mercados. En el caso de Chile, por ejemplo, automóviles, y esto se repliega en nuestros países vecinos.
aceites crudos de petróleo, aparatos eléctricos. Esto se replica en todas las naciones sudamericanas prácticamente, ya que no son grandes desarrolladores de tecnología. Medicamentos a su vez y otros ítems en menor porcentaje. Pero más o menos se replica los ítems en las 4 naciones. ¿Quiénes son los principales países a quienes nosotros les compramos? Principalmente China, Brasil, en el caso de Bolivia, Estados Unidos y México para algunos, en el caso de Perú. Es importante recalcar que estos países son productores, obviamente, de ítems que nosotros no somos productores y además porque manejan precios de producción muy inferiores que los nuestros. Continuará con la conclusión mi compañero Gerardo. Bien, Chile tiene una economía bastante estable, una de las mejores en Latinoamérica. Se espera un crecimiento 6% y uno de los factores que más está afectando a Chile es generalmente, cierto, la pandemia, que ellos dicen que si hay una pandemia controlada, hay una economía recuperada. Eso es lo que estiman los grandes pensadores y autores de economistas en Chile. Es el gran factor. No hay contratos afectados, no hay el gasto público tampoco afectado, sino solamente cambiado en el gasto público. Eh, y su PIB, cierto, y su producción sigue en aumento. Si bien hubo un declive por temas de pandemia, ellos esperan, digamos, que esto va a repuntar, que es una variable que era obvio y que afectó a todo el mundo. En el caso argentino la cosa se ve un poquito peor. Si bien hace días atrás el gasto público se reduce eh, para un poco salvar la economía, pero sí existen fuertes ciertos eh, problemas, que la misma caída del peso argentino se ha devaluado, ¿cierto? Una inflación sobre el 50% y pobrezas que han llegado al 30%. Por ende, no hay producción. Hemos visto, ¿cierto?, que las exportaciones es el único factor positivo, pero las importaciones también han sido muy bajas, ¿cierto? Y el PIB que se ha acumulado en estos 10 años ha sido muy bajo, un PIB per cápita el peor de todos de los 4 países que nosotros estamos en estudio. En el caso de Bolivia, cierto, no tiene problemas económicos, se espera un crecimiento de un 4% en su PIB, cierto, y emerge como gran tema para exportar o gran producto el litio. Así apareció también en Chile, pero de mayor envergadura, cierto, el litio, y obviamente mantienen sus niveles de exportación de gas. En el caso de Perú se espera una recuperación, pretende crecer, digamos, un 10% en su PIB. Hubo un temor también por las políticas digamos, por el nuevo cambio de gobierno, ¿cierto?, en un aumento del gasto público. Pero ellos pretenden, ¿cierto?, los economistas pretenden, ¿cierto?, crecer a un 10% en su PIB. Si bien, como conclusión general, tenemos una economía bastante importante en Chile, una de las más codiciadas en Latinoamérica y siendo de ejemplo en Europa, así que es algo que no tenemos que obviamente perder, esperando que las políticas, ¿cierto?, y los políticos que puedan venir a suceder, ¿cierto?, no puedan cambiar este sistema que nosotros tenemos, sino que potenciarlo.